La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del Padre Joseph que nos guía. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios Todo esto sí, bueno, no es... Sí, en realidad es mi abrigo de invierno. Es un suéter, pero esto es lo que realmente he estado usando durante el invierno hasta ahora, porque no hay nieve aquí en esta parte de Italia. Es bastante curioso. Así que esto es lo que uso. Es un suéter. Mi pregunta es sobre el bautismo de los recién nacidos, y eso es del volumen 36, 12 de abril de 1938. Como dice el bautismo de los recién nacidos. Pero ¿qué pasa con esos bebés que fueron concebidos y abortados debido al uso de píldoras anticonceptivas, el simple aborto y los abortos espontáneos? ¿Están todos incluidos en eso, Padre, que podemos orar por su bautismo en lo divino? Sí, ¿tienes ese volumen frente a ti por casualidad, por favor? Dice, estabas preguntando, en mi voluntad, por el bautismo de todos los recién nacidos que vendrán a la luz del día, y luego para que su vida reine en ellos. Mi voluntad no dudó ni un instante. Pronto pronunció su fiat y formó tantas vidas de sí mismo. Porque tantos recién nacidos que vienen a la luz, bautizándolos como tú querías con su primera luz, luego dándole a cada uno de ellos su vida. Está bien, detente ahí. Ahora, sí que sabemos lo que dijo Jesús. Su voluntad no dudó en satisfacer la solicitud de Luisa de que bautizara a todos los bebés. Dices, ven a la luz del día. Esa es una traducción literal del texto de Cristo. No usamos eso en inglés. Te leeré la traducción adecuada al inglés de eso. Jesús dice, me estabas implorando en mi voluntad, en nombre del bautismo de todos los bebés que nacerán, no que vengan a la luz del día, que nacerán, esa es la forma correcta en inglés. Y que, a través del sacramento, esa es la parte que falta en el inglés, que, a través del sacramento, la vida de mi voluntad pueda reinar en ellos. Como tú oré, mi voluntad no dudó ni un instante, sino que inmediatamente pronunció su fiat y multiplicó su vida divina, por tantas veces como hay bebés nacidos. Y esta es otra parte que falta en el texto en inglés que citaste. Con este fiat, bautizándolos como tú querías, así que el fiat los está bautizando, no un sacerdote, impartiendo a ellos los primeros rayos de su luz. Falta ahí en ese inglés que leíste, y luego confiriendo su vida divina, no dice divina en el inglés que leíste, vida divina sobre cada uno de ellos. Está bien, ahora que tenemos ese pasaje vemos la distinción entre dos cosas.
Número 1, sacramento del bautismo. Y número 2, es decir, el bautismo del fiat. En otras palabras, el bautismo del fiat no es sacramental. Solo un sacerdote puede, o uno debidamente ordenado, ungido, o un obispo, que es un sacerdote, por supuesto, puede bautizar él mismo, o delegar a un laico para que bautice. Pero el ministro ordinario es el sacerdote, un laico extraordinario, caso de peligro de muerte o algo así. Así que aquí no estamos hablando del bautismo sacramental. Recuerda Lumen Gentium, artículo 16, que habla de 3 tipos de bautismo: bautismo de sangre, martirio, que va directo al cielo. Incluso si no tienes el bautismo sacramental, y el bautismo sacramental, que es el preferido de los 3, porque eso imparte lo que los otros 2 bautismos no hacen, y eso es la gracia sacramental. Los otros imparten gracia actual. Hay una diferencia, dejaré eso para otro día. Ya abordé esto en un artículo sobre la distinción entre la gracia actual y la gracia sacramental. La gracia sacramental es mayor que la gracia actual, por cierto. Y luego el sacramento del deseo, es decir, aquellos que, sin culpa propia, desean la salvación, pero no conocen el mensaje salvador de Cristo. Y vivir según los dictados de su conciencia, haciendo el bien y evitando el mal. Es decir, aquellos que sin culpa propia desean la salvación, pero no conocen el mensaje salvador de Cristo y viven según los dictados de su conciencia, haciendo el bien y evitando el mal. Ese es un sacramento de deseo. Así que tienes el sacramento del bautismo sacramental, el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. Ahora, con esa introducción, por favor, repite la pregunta. Los bebés abortados y el uso de la píldora anticonceptiva que no previene la concepción, sino que hace que el útero sea hostil y por lo tanto los bebés son abortados. Eso es correcto. O probablemente sepas que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que la mayoría piensa que el control de la natalidad artificial, CNA, detiene la concepción. No lo hace. La mayoría de las personas, el 99.9% de los católicos no saben esto. Y quiero enfatizar lo que acabas de mencionar, que es correcto. El control de la natalidad artificial no detiene la concepción, la interrumpe. Así que muchas de estas mujeres, muchas mujeres católicas que toman CNA, han cometido aborto, ni siquiera lo saben. Pero, Lante, haz tu próxima pregunta. Y luego el otro fue simplemente un aborto, y luego un aborto espontáneo. Así que me preguntaba si estos bebés están bautizados, pero es diferente, no es un bautismo sacramental. ¿Y cómo se diferencia eso, Padre? Gracia actual, gracia sacramental. Pueden bautizarlos en voluntad divina. Pueden. Ahora, me referiría a ninguna revelación profética sobre cómo hacerlo. Recibí un correo electrónico recientemente. Está bien, una persona es libre de hacerlo de la manera que quiera. Incluso conocí a un monje cuando estaba discerniendo mi vocación de sacerdocio cloisterado o activo, quien me dijo toda mi vida en una conversación, mi pasado, mi presente, mi futuro, y nunca conocí al hombre en mi vida, y pensé que trabajaba para el servicio secreto. Resulta que tiene el don de leer almas, que leyó mi alma como si fuera un pedazo de papel, y me dijo lo que hice cuando tenía 9 años, tenía 12, tenía 15. Yo estoy como sabes estas cosas. De todos modos, me dijo que puedes bautizarlos dándoles un nombre. Ante Santísimo Sacramento, esa es su forma de tratarlo bien. Ahora, el cardenal Ratzinger, cada vez que usamos enfoques para bautizar a bebés que han sido abortados o que incluso están congelados, lo mencionaré de manera incidental. En la fertilización in vitro, tienes a estos padres estériles que quieren un hijo hasta el punto en que están dispuestos a cometer un pecado.
al proporcionar una semilla fuera del acto procreativo, lo cual va en contra de la enseñanza de la Iglesia. Esta fertilización in vitro es contraria a la enseñanza de la Iglesia. Quieren un bebé tan desesperados que harían cualquier cosa para conseguirlo sin saber quiénes son los padres. Es ilegal saber quiénes son los padres. Podría ser un asesino, podría ser un... ¿Quién sabe? Una persona con problemas psicológicos. Cuando tienen al niño, el punto es, porque hay un exceso de estas demandas y no todas califican, se necesita mucho dinero. Creo que en América cuesta $20,000 tener un bebé por fertilización in vitro. En otros países es menos. Luego tienes que estar en una lista de espera y puede que te aprueben. El punto es que hay un exceso, un respaldo de estas formas congeladas. Vida real, concebida. Es un banco de esperma de vida congelada. Realmente están concebidos y están congelados. ¿Qué haces con eso? Esta es una pregunta moral y bioética. Ya tengo mi respuesta para eso, pero esa no es la pregunta aquí. Pero la pregunta es ¿cómo se bautizan a estos? ¿Son bebés congelados o bebés abortados? No tienen vida en este momento. Está en espera o está terminado. Mencioné que un monje dijo una vez ante el Santísimo Sacramento que les das un nombre, pero no estás usando agua. Entonces no puede ser un sacramento, ¿verdad? Porque no tienes a nadie a quien ponerle el agua, no están ahí. Así que es gracia actual. Esta es la gracia del fiat, donde Dios provee. Para estas almas, que sin culpa alguna son asesinadas o congeladas. Cardenal Joseph, así que cuando usamos enfoques, siempre debemos mirar primero a la Iglesia, no a un místico. No hagas eso. Eso es secundario, accesorio. La Iglesia tiene prioridad. Místicos, especialmente cuando no están aprobados por la Iglesia, así como la revelación pública tiene prioridad sobre los escritos de Luisa. Nunca podemos decir que los escritos de Luisa superan las Escrituras. Es imposible. Nada puede superar las Escrituras. Las Escrituras son el baluarte, la base y la medida por la cual se evalúan todas las futuras revelaciones en cuanto a su veracidad. Así que los escritos de Luisa son una forma de revelación profética o privada que sirve a las Sagradas Escrituras, y al interpretarlas siempre debemos mirar a las Escrituras para la interpretación adecuada, no al revés. Así que cuando queremos saber cómo bautizarlos adecuadamente de una manera no sacramental, miramos la recomendación de la Iglesia. ¿Qué dice el cardenal Joseph Ratzinger? Puedes encontrar esto en Internet. Él dice que todos los bebés abortados van directamente al cielo. Y por supuesto lo estoy parafraseando. Y ya he abordado esto antes. Y este es el prefecto de la CDF durante tantos años, y luego se convirtió en Benedicto XVI. Y esta es la posición de la Iglesia, que los bebés, debido a ninguna culpa propia, que son asesinados en el vientre de sus madres o congelados y terminados, van directamente al cielo. Porque, número uno, no son responsables del pecado original. Ellos no lo cometieron. Adán y Eva sí lo hicieron. No cargamos con la culpa del pecado original, pero sí llevamos las consecuencias. Así que ninguno de ustedes es culpable del pecado original. Pablo dice, un hombre pecó, pecamos todos. Cristo murió por todos, morimos por Cristo, todos, y resucitamos con Él. Por supuesto, te estoy dando una versión corta de las Escrituras, pero el punto es que la Iglesia enseña que no cargamos con la culpa o la responsabilidad del pecado original, solo con las consecuencias. ¿El bautismo elimina ese pecado original? Si un niño que ha sido abortado muere antes de que se le quite el pecado original, va directamente al cielo. Espera un minuto. ¿Eso va en contra de la enseñanza de los escolásticos de que solo los bautizados pueden ir al cielo? ¿Qué no sabían los escolásticos que la Iglesia nos enseñó en el Vaticano II y en los concilios que lo precedieron? Que había 3 tipos de bautismo, no solo sacramental, y los escolásticos se enfocan solo en lo sacramental. Es como esa expresión extra ecclesia nulla salus.
Fuera de la iglesia no hay salvación, y la gente pensaba que esa era la iglesia católica. Entonces la iglesia aclaró que no se refiere a la iglesia católica, significa la iglesia de Jesucristo. Cristo, refiriéndome no a ese título que usan los mormones, sino a todos los bautizados en Cristo. Todos aquellos que son católicos, ortodoxos, protestantes, pueden ser salvados. Así que el bautismo es gracia actual, no gracia sacramental, porque no es un sacramento administrado por un sacerdote. Se imprime en el alma del infante, gracias a la petición de Luisa y la respuesta de Jesús, asegurando su salvación eterna. Así que todos los abortados pueden ir al cielo. Ahora, ¿siempre fue así? ¿O comenzó con Luisa y se convirtió en una realidad retroactiva? Ni Luisa ni Jesús abordan eso en ese pasaje, pero en mi opinión teológica es una realidad retroactiva que comenzó con Luisa. Creo que Jesús, que prevé todas las cosas, sabía que Luisa haría esta petición y se la concedió. Y por eso se volvió retroactiva, contemporánea y proactiva. Gracias por tu pregunta. Tu libro verde, la octava ronda. Se menciona en la nota al pie que Luisa ilustra cómo hizo que sus sufrimientos fueran meritorios al unir sus sufrimientos físicos, dolores, con los sufrimientos interiores, penas, de la bendita Virgen María. Ella permitió que María los transformara en los actos más meritorios. Tenemos, cuando ofrecemos nuestros dolores o sufrimientos, lo que sea, unidos a las heridas de Cristo, quizás alguien obtenga algo de esto. ¿Podemos hacer eso con esto? Y eso significaría añadir a nuestros actos. Estoy leyendo eso mal. Sí, podemos, si entendí tu pregunta correctamente, podemos hacer exactamente lo que hizo Luisa con María. Está bien, está bien. Bueno, muchas gracias. Padre, en las diferentes lecturas, Jesús se refiere a un acto cumplido, o un acto completado, o un acto realizado, y usa esos mismos términos en diferentes lugares. ¿Son todos iguales? No. Y luego son debidos a algún acto, la voluntad divina que cumple o completa el propósito de la creación. ¿Puedes repetir esa última parte un momento? ¿Es también? El acto completado o un acto cumplido o un acto realizado son idénticos, pero completados. Así que Jesús habla de esas cosas diferentes. Parece que todas son lo mismo. Se está refiriendo a lo mismo. Y es que ellos... es cualquier acto hecho en la voluntad divina y es cualquier acto que cumple el propósito de la creación. Está bien. En respuesta a las dos preguntas, son distintos y todos cumplen el propósito de la creación. ¿Cómo son distintos? Mencionaste cumplido, realizado, son sinónimos en eso. Esas son dos traducciones diferentes al inglés. O el traductor inglés usó dos palabras diferentes, pero son las mismas en italiano. La palabra en italiano para cumplido y realizado es la misma. Se llama computa. Computación, acto es masculino. Computo es masculino, así que el adjetivo aquí sería masculino. Comput significa cumplido o realizado. No hay distinción, pero completo es diferente a cumplido o realizado. Realizado cumple sinónimo, completo es diferente. Completo Luisa llegó más tarde. Ella no recibió ese acto completo en su adolescencia, fue en sus años posteriores. Desgloso esto en mi disertación doctoral cuando me refiero al volumen 11, al hablar de los 3 adjetivos que Jesús da para realizar: actos o vivir en su voluntad divina, donde le da a Luisa su visión del océano
y los objetos en él, ahí o debajo de él. En algún lugar en la superficie del agua, ese es el acto. Esa es la forma imperfecta de vivir en el mundo divino, compuesta de actos imperfectos, los que penetran en el agua en diferentes niveles de sumersión, constituyen el acto perfecto, que puede ser llamado cumplido o realizado en la voluntad divina. Y luego están esos actos que se hacen perfectamente, por lo tanto, viviendo perfectamente en la voluntad divina, lo que está representado por la imagen que Jesús le da a Luisa de las imágenes que se encuentran en el fondo del océano, no solo se sumergen en el agua, sino que llegan hasta el fondo. Estos son actos completos en la voluntad divina, por lo tanto constituyen vivir completamente en la voluntad divina. Así que Jesús utiliza esta tripartición de imperfecto, perfecto, completo. Estás usando realizado o lleno completo. Yo me ceñiría a la distinción de Jesús. Porque siempre que hacemos teología, no usamos nuestras propias traducciones, ni nuestra propia comprensión. Usamos exactamente, literalmente, que se encuentra en el texto. Estamos teologizando, ya sea con las escrituras, o los escritos tempranos de los padres, o los doctores, o incluso los escritos de Luisa. Así que Jesús mismo utiliza esta tripartición de imperfecto, perfecto y completo. Si quieres enfocarte en lo cumplido o lo realizado, que son sinónimos, eso sería, creo, lo perfecto. Por supuesto, lo completo está más allá de eso, así que incluye lo perfecto. Imperfecto significa intermitencia, es decir, haces un acto y luego lo interrumpes. Así que entras en el mundo divino, sales del mundo divino, lo cual Luisa hizo en su adolescencia. El segundo estado perfecto, que proviene de nuestro Señor, representa la ausencia de intermitencia. Pero aún no estás en el centro de la voluntad divina. Estás llegando al centro concéntrico, es como un viaje de anillos concéntricos, la parte exterior de los cuales entras cuando das tu fiat con una intención recta y un firme deseo. Entonces penetras más profundamente en el centro, pero aún no estás del todo allí. Eso es como entrar en el agua, sumergiéndose en las profundidades del océano. Y te vas perfeccionando a medida que te acercas a ese centro. No es como que imperfecto. Perfecto, completo, sean solo 3 bandas amplias de este anillo concéntrico. Están compuestos por una multiplicidad de cientos, si no miles de anillos. Así que el primer anillo es imperfecto y puede continuar por alrededor de 300 anillos. Pero no pasas de completo, debería decir, de la imperfección total a la perfección total. Te mueves progresivamente de la imperfección a la perfección. Y luego avanzas progresivamente de la perfección a la completud. Y esto es lo que Jesús enfatiza una y otra vez en los escritos de Luisa, cuando habla de los grados infinitos en mi voluntad. Él dice que aunque hay 4 grados principales, hay grados infinitos dentro de esos 4 grados principales. Esa sería mi respuesta a esa pregunta. Creo que la perfección sería la ausencia de intermitencia, donde no estás entrando y saliendo, te mantienes en ello, pero aún no estás en el centro. Cuando alcanzas ese centro, eso es la completud. Luisa llegó al centro del mundo divino el 16 de noviembre de 1900, la edad de 35 años. Volviendo a la primera pregunta, antes de que viniera Cristo, existía este limbo de los padres, un limbo de los infantes. Para aquellos que no alcanzaron la edad de razón, supongo, para los infantes. Entonces, ¿existe el limbo todavía? La Iglesia enseña... Incluso el cardenal Ratzinger, sí, voy a entrar de lleno en la pregunta. El cardenal Joseph Ratzinger, en un libro titulado El Informe Ratzinger, te recomiendo que lo compres. Es una compra barata, se imprimió hace como 30 años, en tapa blanda. Ahora tal vez sea un libro de $5. Él habla de que el limbo no tiene absolutamente ninguna base teológica. Fue una invención de los escolásticos para justificar
precisamente lo que preguntamos en la primera pregunta. Para justificar que los niños no bautizados sacramentalmente y abortados sean admitidos en el cielo cuando el bautismo es esencial para el cielo, los escolásticos no se dieron cuenta de que el bautismo sacramental no es el único bautismo. Pensaron que era el único bautismo, así que idearon una teoría que significa, filosóficamente, sentido común. Dado que todos tienen que ser bautizados sacramentalmente, y dado que los niños son inocentes, tiene que haber una etapa intermedia. No podemos enviarlos al infierno, así que los ponemos en este lugar como el limbo, llamado estado de espera. ¿Dónde está el limbo en las Escrituras? No puedes encontrarlo porque no existe. Mientras que en los escritos de los padres no existe. Los escolásticos idearon esta idea en el siglo XIII. Ahí es donde comenzó. Así que no tenía ninguna tradición. Y el cardenal Ratzinger expuso esta teoría, diciendo: esto no es la enseñanza de la Iglesia. Esta es una teoría que fue promovida por muchos sacerdotes debido a la influencia escolástica occidental en América y en los países occidentales. Pero si vuelves a las raíces de esta enseñanza, no tiene ninguna. Jesús habló del seno de Abraham en las Escrituras. Eso no es limbo. Ahí es donde fueron los justos, esperando que se abrieran las puertas del cielo. Eso tiene nada que ver con los bebés abortados. Eso existía, y eso se eliminó cuando Cristo resucitó, descendiendo. Primero al limbo, y luego resucitó y ascendió con todos ellos, como también lo confirma Luisa en sus rondas con miles de millones de almas que subieron con él al cielo. De acuerdo a este lugar llamado limbo, realmente, no es enseñanza de la Iglesia y no tiene ninguna base teológica. Tuve un bebé de embarazo tubárico como de 6 semanas. Tuvieron que sacarlo o yo habría muerto. Así que ese bebé sería como considerado un mártir para mí. Me salvó la vida. Entonces, cuando dijiste que el bebé al morir te salvó la vida. Sí, se quedó atrapado en mi trompa de falopio y estaba hemorragiando. Habría muerto. Yo lo pensaría. Ves, esto no es enseñanza de la Iglesia, pero esta es mi comprensión de una respuesta que es consistente con lo que la Iglesia en general enseña. En el momento de la concepción tenemos un intelecto. Esta es la enseñanza de la Iglesia. Te diré cuál es la enseñanza de la Iglesia y cuál es mi opinión. Porque cuando le haces estas preguntas a la gente, te dan respuestas como si fueran el Papa, sin distinguir cuál es mi opinión de lo que enseña la Iglesia. La Iglesia enseña que en el momento en que eres concebido, tienes un intelecto, tienes una memoria, tienes una voluntad, porque estas son las 3 facultades del alma. Eso significa que tu intelecto es capaz de estar en conversación. No tienes el idioma inglés, pero entiendes a través del conocimiento infundido Dios. ¿Dónde estás, tu ángel que está comunicándose contigo? Y a medida que creces, esta memoria se va. Así que no, en este momento no recuerdas estar en el vientre de tu madre. No recuerdas sonreír y balbucear y tartamudear y sonreír cuando tenías como 3 semanas de edad. Y la gente dice, ¿por qué estás sonriendo? Porque estabas en conversación con tus ángeles, pero esta memoria se va a medida que el cerebro se desarrolla, alcanzas lo que se llama la edad de razón, y luego comienzas a racionalizar, ¿de acuerdo? Pero en este momento de conocimiento infundido en el vientre de tu madre, el intelecto está involucrado. Creo que, dado lo que me acabas de contar, es muy posible que tu hijo tuviera la decisión de salvar tu vida o la suya, y tampoco habría sido un pecado. Y el hecho de que estés vivo es, creo, un gran testimonio de que podría ser un mártir. De hecho, acabamos de celebrar que la fiesta de los santos inocentes, que no alcanzaron la edad de razón, pero son mártires. Gracias por tu pregunta. ¿Reza por tu hijo? Solo una pregunta rápida para delinear o entender. En algunas de las oraciones, una de ellas, el acto que digo todos los días, habla sobre la criatura, como la palabra criatura, así que te amo en la tierra, en las aguas y en cada criatura viviente.
mi Padre creó por amor a mí, para que yo pueda devolver amor por amor. Y luego en otros párrafos donde estamos bendiciendo a Jesús, digo, te bendigo Jesús en tu lágrima, cada lágrima, golpe, herida, espina y cada gota de sangre que cualquier vida desatada por cada humano, decimos criatura o humano. Diferencias, sabemos que es humano, pero hay referencias. Entonces, simplemente, ¿hay alguna diferencia entre, obviamente sabemos lo que es un humano, pero hay muchas referencias, supongo? ¿Hay una delimitación ahí? La palabra correcta en inglés debería ser alma, y esta es la palabra consistente utilizada a lo largo de toda la literatura mística. Siempre que Dios se refiere a una persona humana o criatura, se refiere al alma, porque es un ser racional y volitivo que es inmortal. Cuando dices criatura, casi suena como si fuera la luna, la hierba, algo sin volición o racionalidad. Pero cuando dices alma es muy claro. Así que en la literatura mística se debería usar la palabra alma. Ahora, si la edición crítica sale y usan criatura, lo cuestionaré porque va en contra de la tradición mística, de la literatura. ¿Está bien? Gracias por esa pregunta. Te refieres a un limbo que no existe. Eso provino de los escolásticos. Solo recuerdo haberlo leído en la Santísima Virgen María en el Reino de la Voluntad Divina. Sí, ella está usando eso para el destino de los patriarcas, no a los bebés abortados. José y San Juan el Bautista y David y Abraham y Noé y Enoc. ¿Sabes? Bueno, tal vez no Enoc, él fue llevado en un carro, él tiene que volver. Pero sí, eso no se refiere a los bebés abortados. Sí, limbo se usa de manera sinónima para ambos. Así que aclaré eso, no se encuentra en las Escrituras. Lo que se encuentra en las Escrituras es lo que Jesús usa, y eso es el seno de Abraham. Ese es el limbo al que se refiere María en el reino de la voluntad divina. Está bien, gracias. En diciembre, creo que es el 25 de diciembre de 1910, y luego algunas entradas posteriores. En enero de 1911, que sería el volumen 14, Jesús le habla a Luisa sobre casas de la reunión de sacerdotes. Sí, o casas de la vida resucitada. ¿Puedes expandir un poco sobre eso? ¿Cómo son casas físicas? ¿Reales? ¿O estamos hablando de un concepto? Sí, Jesús tenía la intención de que fueran lugares reales, donde los sacerdotes pudieran estar juntos y vivir juntos, porque en ese momento no estaban haciendo eso en Italia y en la mayor parte de Europa. Así que Jesús le pidió que estableciera estas casas de resurrección, reunión, para sacerdotes, pero siguiendo el modelo de la santidad y la espiritualidad de quien... Felipe Neri. Correcto. Ahora, ¿quién es Felipe Neri? Él es el santo del humor, algo que la gente carecía, todas esas caras de póker que Jesús no quería en la iglesia. Él quería sacerdotes como la Madre Teresa de Calcuta. Dicho eso, si no sonríes, no entres al sacerdocio. Si quieres tener una cara de póker y lucir miserable, y cuando ayunas pareces estar de mal humor, no te unas. ¿Qué dice Jesús cuando ayunas? No hagas que parezca que estás cargando el peso de la cruz. Por eso Jesús dijo, quiero que esto esté basado en la espiritualidad de San Felipe Neri. Y esta es una de las excepciones que la gente toma cuando se trata de sacerdotes que tienen sentido del humor, incluyendo el arzobispo Fulton Sheen, que tenía un sentido del humor tremendo. A algunas personas les desagrada él porque contaba chistes. Les digo a estas personas, relájense. Pienso en eso para decirlo de una manera agradable. Su espiritualidad es antiluisiana, así que eligió a San Felipe Neri como el modelo. Él es el santo del humor. Está bien, y la razón por la que esto nunca se ha materializado es porque durante este tiempo en el que el Señor le estaba pidiendo esto a Luisa, la Iglesia comenzó a modificar su disciplina sobre los sacerdotes, los domicilios y las residencias. La mayoría de los sacerdotes en la época de Luisa vivían con sus padres. Muchos de ellos vivían en casa. Hoy en día, ahora todos viven juntos en una parroquia. Ese no era el caso en ese momento. Así que la parroquia es una especie de... suplantó esa iniciativa, si puedo usar esa palabra. Así que, sí, tienes a estos sacerdotes diocesanos que ahora están viviendo juntos, eso es lo que importa. Pero lo que falta hasta el día de hoy es la espiritualidad de San Felipe Neri.
el seno de Abraham como en José. Antes de que Jesús muriera y todos estaban en el seno de Abraham, ¿habrían sufrido como sufrieron las almas en el purgatorio en este momento? Estaba pensando en eso cuando estuve orando por las almas en el purgatorio. Buena pregunta. No, la Iglesia enseña que en realidad era un lugar se llama pregustare, como en italiano. Así que como un anticipo es el inglés, anticipo del cielo, como estar en el umbral del cielo. Una visión beatífica. Así que no hay dolor. Ahora, si un alma tenía pecados veniales y moría, y estos necesitaban ser expiados, iba al purgatorio y luego iba a este lugar llamado el seno de Abraham, o limbo. Así que es probable que la mayoría de las almas no fueran directamente, sino que pasaran por el purgato hacia este lugar de espera o un anticipo del cielo, esperando a que Cristo abriera las puertas, incluso si pasaron 2000 años, pero era una dicha. Y entrar en detalles sobre cómo era requeriría que alguien realmente estuviera allí y lo experimentara. Quiero decir, eso es imposible. Lo mejor que puedes hacer es usar tu imaginación. Del año nuevo, te invitaré en las próximas horas a hacer un compromiso en la fiesta de la Madre de Dios y tratar de mantener ese compromiso durante todo el año nuevo, en este jubileo, año de esperanza. Y para incluir en ese muy importante compromiso, cada vez que recibas la comunión, no dejes pasar la especial gracia de obtener siempre una indulgencia plenaria. Puedes recibirla cada vez que recibas la comunión. Y lo que tienes que hacer es observar lo que la Iglesia pide para obtener eso, y es confesarte dentro de los 20 días de esa comunión, y en ese día di oraciones por las intenciones del Papa y haz una obra de misericordia mientras te mantienes alejado de todo pecado. O en lugar de una obra de misericordia puedes pasar por uno de los portales, las puertas jubilares. Cada catedral tendrá una. Incluso algunas iglesias tienen una. Todo depende de cuál iglesia. Tu obispo ha permitido recibir esa indulgencia al abrir la puerta. Así que son 5 cosas. Confesión dentro de 20 días, comunión ese día, 2 oraciones por el Papa ese día, ya sea una obra de misericordia ese día o pasar por la puerta ese día. Y podrías ofrecer esta indulgencia cada vez que recibas la comunión durante el año de la misericordia, el año de la esperanza, o por un alma en el purgatorio, si no es la tuya. No puedes aplicarlo a otra alma viva. Esto es distinto de la indulgencia plenaria de la fiesta de la Divina Misericordia, que es la madre de todas las indulgencias plenarias. Todo lo que se requiere es confesión, comunión, eso es todo. Y no se puede aplicar a un alma en el purgatorio ni a nadie más, solo a ti mismo. Pero a lo largo del año de esperanza puedes aplicarlo ya sea a ti mismo cada vez que recibas la comunión, o a un alma en el purgatorio. En los escritos de Luisa Jesús le dijo: aprovecha las indulgencias de la Iglesia. Nadie me ha hecho nunca esa pregunta. ¿Qué significa eso? Esto es lo que significa: cada vez que recibas la comunión, úsala para sacar un alma del purgatorio. La mayoría de la gente ni siquiera piensa en eso, está al alcance de su mano. Todo lo que se necesita son esas cosas. Muchas gracias, está bien, así que concluiré con una bendición final. Que Dios te bendiga y te mantenga siempre en su santísima voluntad durante el año nuevo. Y que la bendita Virgen María te otorgue la gracia de evitar el pecado venial. Que Dios te bendiga, José, y con el niño Jesús te otorguen una gracia singular de nunca volver a caer en pecado venial. Y que Dios te bendiga y te mantenga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
forma de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confiar.